Amigos, hoy tenemos como invitado a el subsecretario, el nuevo subsecretario, aunque ustedes ya conocen su cara, de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Rodríguez. Él, como ustedes saben, fue recientemente designado por el secretario de Hacienda y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en este cargo, porque se conoce este cargo en especial, al igual que el anterior que ejerció, como uno de los más importantes, digamos, de la Hacienda Pública Superior. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, Alicia, muy bien, muchas gracias. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Fíjate que tenemos una gran inquietud respecto a dos temas que son sustanciales. Recientemente, y sobre todo por la importante entrada de flujos internacionales hacia nuestro país, algunos argumentan que el peso está revaluándose de forma peligrosa y hasta hablan del superpeso. Se nos olvida a veces el tamaño de la devaluación que enfrentamos. Y la otra, me gustaría que nos explicara si esta revaluación responde solamente a flujos financieros o también a la forma en que ha venido evolucionando nuestra cuenta exportadora. ¿Qué pasa con el superpeso? ¿De veras le ponemos las alitas y vuela? En el caso de México, que se ha caracterizado por ser una economía muy abierta desde una perspectiva comercial, desde hace muchos años, desde los 80s, ha habido una política muy clara de apertura comercial en beneficio de los consumidores y productores mexicanos, y también poco a poco se ha dado un esquema de apertura en la cuenta de capital de la balanza de pagos, de tal suerte que tanto mercancías como capitales fluyen hacia adentro y hacia afuera de México de manera bastante fluida. En este contexto, el valor del peso contra el dólar y contra otras divisas, podemos decir que refleja de manera muy clara la realidad económica de nuestro país desde los distintos ámbitos. Claramente, tú lo apuntabas, ha habido una recuperación económica muy vigorosa de México, una recuperación muy relevante del sector exportador, empujado por el crecimiento de la demanda externa, Estados Unidos, pero también Europa, Asia. Digamos, las exportaciones mexicanas se están recuperando muy bien. Las perspectivas de crecimiento económico, tanto para, digamos, lo que fue el cierre de 2010, pero 2011, se están revisando a la alza de manera constante. Los componentes domésticos de la demanda agregada, en particular el consumo, la inversión, están empezando a repuntar de manera muy interesante. El sector de la construcción, que se venía rezagando, también ya muestra signos de recuperación muy clara, al tiempo que desde una perspectiva financiera también el mercado local mexicano, tanto bonos como deuda, se presenta como una alternativa interesante de inversión. La combinación de todos estos factores son últimamente lo que determina el nivel del tipo de cambio. Creo que si bien el peso se ha ido apreciando contra el dólar de manera bastante ordenada en los últimos meses, también el peso, digamos, ha estado bastante estable contra otras monedas emergentes. Es decir, si uno piensa en Brasil o a lo mejor en China, la situación es completamente distinta, ¿no? Porque en China el tipo de cambio lo controla el gobierno chino. Y en el caso de Brasil, pues bueno, han tomado medidas de alguna manera para imponer o taxar, como le dicen, poner impuestos a los flujos y entradas de capital, y con todo y ello sigue revaluándose su moneda, ¿no? Es cierto, pero digamos, el primer punto que es importante destacar es que el peso y la evolución del peso contra el dólar obedece a la propia evolución de la realidad económica de nuestro país, por un lado. Por otro lado, digamos, para poner en perspectiva estos movimientos, el peso acumula una depreciación relevante con respecto de los niveles que se tenían antes de la crisis. Y si se compara lo que ha pasado con el peso, digamos, en relación a otras monedas emergentes en los últimos meses, ha estado bastante estable. Es decir, ha habido una revaluación generalizada de las monedas de países emergentes que obedece precisamente a esta mejora relativa de las economías emergentes contra las desarrolladas, y el peso se ha ido moviendo de manera ordenada en ese contexto. Yo creo que eso es lo importante. Quisiera platicar contigo otro tema que también es de interés para todos.
Tú como subsecretario no nada más tienes que ver todo lo relativo a la planeación económica, la deuda pública, la estabilidad financiera, sino también con la estabilidad del sistema financiero. Hay una creciente inquietud para, sobre todo en organizaciones establecidas, para conocer cuál es tu punto de vista respecto a la necesidad de regular intermediarios financieros que en su momento parecía que era necesario dejarlos libres, porque no captan, pero eventualmente asumen carteras de crédito de tal tamaño que pueden poner en riesgo sectores o mercados como el hipotecario por su insolvencia, o penetrar en áreas de consumo, o por ejemplo esto es el caso de las OFOMES, también automotrices que han enfrentado problemas. ¿Se va a regular, no se va a regular, lo vas a impulsar? Yo creo que previo a la crisis venía dándose un consenso generalizado alrededor del mundo para ir liberalizando algunos de los intermediarios no bancarios y con eso el poder acelerar la penetración del crédito hacia el sector privado. México fue parte de esa dinámica con la creación de las OFOLES, de las OFOMES y algunos otros intermediarios no bancarios, y en ese contexto se presenta la crisis. Yo creo que hay algunas lecciones importantes de la crisis que no hacen que la dinámica generalizada en favor de la reducción en la regulación en beneficio de los consumidores, pero sí, llaman la atención de las autoridades hacia la necesidad tal vez de algunos intermediarios de tamaño relevante o que tienen una participación en los mercados financieros muy relevante, tal vez sí sobre de ellos el poner especial atención desde una perspectiva regulatoria. Uh-huh. Hay algunas cuestiones operativas también que no tienen que ver con la filosofía de regular o no, sino más bien con el fortalecer algunos esquemas operativos, por ejemplo, en el caso de las bursatilizaciones, para que queden debidamente alineados los incentivos de los originadores de cartera con respecto de los inversionistas, para que se cuide mucho los estándares de calidad y la supervisión que se necesita para hacer que las bursatilizaciones funcionen bien. Creo que tanto en México como en otros mercados desarrollados hay lecciones también en esa materia aprendidas y que nos apuntan hacia una mayor supervisión de todos estos esquemas operativos para descargar riesgos en los mercados. Uy, Gerardo, lamentablemente el tiempo se acorta. Contigo podremos platicar y platicar. Son muchos los temas y seguramente estaremos invitándote a este espacio cada vez que los temas son más relevantes. Muchísimas gracias por esta entrevista. Con muchísimo gusto, Alicia, y muchas gracias.